Hola, muy buenas. Soy José Manuel del Pozo y soy instructor de buceo. Este es un vídeo formativo realizado para el Club de Buceo CBS Glub Glub. El vídeo de hoy es la descompresión, tablas de descompresión segunda parte. En el contenido de este vídeo vamos a ver un recordatorio de la gráfica de descompresión. Vamos a ver de una forma muy rápida, ya que es el tercer vídeo en el que aparece esta gráfica. Vamos a ver nuevamente las tablas de 100. Pero principalmente hablaremos de las inmersiones repetitivas y ejemplos. En este vídeo trataremos las inmersiones repetitivas continuadas a la misma profundidad y a distinta profundidad. Aquí teníamos el gráfico de la inmersión y cómo, según ascendíamos debido a el cambio de presión parcial del nitrógeno o gas inerte, la burbuja se iba generando una microburbuja. Esa microburbuja, al llegar a la superficie y no haber aporte de nitrógeno, o ser menor el aporte de nitrógeno, empieza a descender el tamaño de esa microburbuja al ir eliminando el exceso de nitrógeno o gas inerte. Hablábamos en vídeos anteriores que íbamos a hacer una parada de seguridad, que íbamos a establecer, aunque no era obligatoria, en nuestros protocolos y procedimientos la íbamos a establecer como obligatoria, ya que durante la parada disminuimos el tamaño de esa microburbuja. Y cuando lleguemos a superficie, la microburbuja va a ser mucho menor que lo que tendríamos si no hubiéramos hecho esa parada. Cuando ya estamos en superficie, durante el intervalo de superficie vamos a estar eliminando nitrógeno y esa microburbuja va a irse reduciendo en tamaño. Decíamos también que cuando esa microburbuja durante el ascenso podía llegar a un volumen crítico, entonces realizábamos una parada de descompresión, que lo que conseguíamos es reducir el tamaño de esa microburbuja para que perdiera ese volumen que tenía. Durante el ascenso, nuevamente, que tenemos de la parada a superficie, el tamaño vuelve a crecer y ya en superficie disminuye nuevamente el tamaño de la microburbuja. Veíamos que la gráfica de inmersión, después de una inmersión inicial, teníamos un nitrógeno acumulado en los tejidos. Ese nitrógeno nos iba a dar, pues, un nitrógeno que nosotros tenemos que calcular de alguna forma. Y esa forma es mediante la letra grupo de nitrógeno residual o GIS, grupo de intervalo de superficie. Llamábamos grupo de nitrógeno residual al salir de la inmersión. Y ese grupo de nitrógeno residual se convertía después del intervalo de superficie en lo que llamamos GIS o grupo de intervalo de superficie. El GIS, junto con la profundidad, nos daba el tiempo de nitrógeno residual o tiempo de penalti. En las tablas viene reflejado o viene especificado como TPN o tiempo de penalti, que es un tiempo añadido a la inmersión. Es decir, cuando nosotros hemos iniciado la inmersión es como si ya lleváramos un tiempo más en esa inmersión. Y ese tiempo nos lo da el tiempo de nitrógeno residual o tiempo de penalti. Al sumar a ese tiempo de nitrógeno residual el tiempo efectivo que yo estoy en el fondo, es decir, el TF o tiempo de fondo, nos va a dar el tiempo total de fondo, que es lo que tendremos que tener en cuenta cuando vayamos a realizar la parada de seguridad, la parada de descompresión o calcular el máximo tiempo que puedo estar a esa profundidad sin entrar en descompresión. Veíamos las tablas de 100, que es Defense and Civil Institute of Environmental Medicine. Es decir, que esta es la primera tabla de las tablas de 100.
En esta tabla vemos los tiempos sin descompresión y la descompresión que tendríamos que hacer dependiendo del tiempo que estemos a cierta profundidad. Por otro lado, en la misma tabla nos aparecían los códigos de descompresión, es decir, los códigos en los que nos decían si teníamos que hacer parada de seguridad o parada de descompresión y por cuánto tiempo. En la tabla 2 nos indica, por un lado, el grupo de nitrógeno residual, es decir, con el grupo que salíamos de la primera inmersión o de la última inmersión que hicimos. En la columna marcábamos los tiempos y al unirlos con el grupo de nitrógeno residual nos daba el GIS o grupo de intervalo de superficie, es decir, el nuevo tiempo que tendríamos de nitrógeno residual. Esa letra, ese GIS, lo llevábamos a la tabla 3, donde, dependiendo de la profundidad, nos marcaba, con la R que habíamos obtenido, el GIS nos marcaba un tiempo. Pero nos marcaba cada profundidad, nos marcan 2 casillas por cada R. Esas 2 casillas significan, por un lado, en amarillo, lo que está en color amarillo, es el tiempo de nitrógeno residual o tiempo de penalti. Por otro lado, en verde nos marca el tiempo máximo que yo puedo estar a esa profundidad con esa penalización sin entrar en descompresión. A lo verde lo llamamos tiempo máximo de no descompresión. Y al amarillo, tiempo de nitrógeno residual o tiempo de penalti. En la tabla, como os decía, viene reflejado como TPN o tiempo de penalti. Bueno, pues una inmersión sucesiva, nosotros tendríamos una gráfica de este tipo. En la gráfica, nosotros, como siempre, nuestra profundidad por fuera de esa gráfica. Los tiempos siempre por dentro de la gráfica. Y vamos a poner el tiempo también por dentro del tiempo de espera o tiempo de intervalo de superficie. Y por supuesto, los grupos de nitrógeno residual. Pero después del grupo de nitrógeno residual de la primera inmersión y tras un intervalo de superficie nos da un GIS, el grupo de intervalo de superficie, que junto con la profundidad nos va a dar, de la profundidad de la segunda inmersión, nos va a dar un tiempo de nitrógeno residual o tiempo de penalti, TPN. Al TPN le sumo el tiempo efectivo del fondo, os recuerdo, el TNR o tiempo de penalti es el tiempo añadido al tiempo efectivo de la inmersión. La suma sería el tiempo total de fondo, que realmente es lo que yo tengo que tener en cuenta para hallar mi grupo de nitrógeno residual nuevo y pues si tengo que hacer descompresión, profundidad a lo que tengo que hacer y todo. Es decir, es como si hubiera estado realmente en la inmersión el TTF y no el TF. En las inmersiones repetitivas tenemos las sucesivas y las continuadas. Vamos a ver en este vídeo las continuadas, dejando para el vídeo siguiente lo que eran las repetitivas sucesivas. Vamos a ver primero las inmersiones repetitivas continuadas a la misma profundidad. Joder, esto tiene muchas letras, tiene mucha explicación, pero realmente fijaros que los conceptos son muy básicos. Lo que pasa es que hay que llamarlos de alguna forma para poder clasificarlos y catalogarlos. Vemos la gráfica de una inmersión sucesiva una inmersión repetitiva. Cuando el intervalo de superficie es inferior a 10 minutos, la siguiente inmersión se considera continuada, es decir, es como si no hubiéramos salido del agua. Vamos a ver un ejemplo de estas inmersiones. Realizamos una primera inmersión con aire a una profundidad de 22 metros durante 23 minutos. En ese momento de la inmersión nos encontramos totalmente perdidos y desorientados y decidimos salir a superficie a ver dónde estamos.
Claro, ese ascenso lo voy a hacer realizando, pues intentando realizar incluso paradas de seguridad e incluso saliendo a una velocidad muy disminuida. Una vez que hemos llegado a la superficie y tras 3 minutos para orientarnos, pues vemos que la situación, tenemos aire de sobra y podemos continuar con la inmersión encima seguro. Es una inmersión que conocemos de siempre, aunque nos hayamos perdido, y bueno, no tenemos ningún problema a la hora de continuar con la inmersión, con lo cual nos volvemos a sumergir a la misma profundidad, a los 22 metros, y estamos por 20 minutos más. Bueno, pues ¿cuál será mi grupo de nitrógeno residual tras esa última parte de la inmersión? Vamos a poner los datos en la gráfica, en la representación gráfica. Tenemos que es una inmersión a 22 metros, durante un tiempo de 23 minutos. Bueno, pues lo ponemos en nuestra representación. Sería 22 metros, 23 minutos. Como veis, recuerdo nuevamente la profundidad, los metros por fuera de la gráfica y el tiempo por dentro. Entramos en la tabla 1 con los datos que hemos visto del problema. Vamos a ir a 24 metros, ya que el 22 no está, salta del 21 al 24, con lo cual cogemos el inmediatamente superior, que es 24. Desde el 24 igualmente ponemos el tiempo, que eran 23 minutos. Como el 23 no está, saltamos al 25. En el 25 nos daría que tendríamos que hacer una parada de seguridad. Así que nosotros podemos ascender a la superficie, no tenemos que estar en desconversión, con lo cual podemos ascender de una forma segura, respetando la velocidad de ascenso. Y si podemos, incluso haciendo parada de seguridad. Pero no sería la parada de seguridad, vuelvo a repetirlo, que es que no sería obligatoria. Podríamos salir, ver a ver qué es lo que pasa y volver a sumergirnos sin ningún problema. Una vez realizar esta inmersión, saldríamos, si hubiéramos terminado, saldríamos con un grupo de nitrógeno residual. Pero claro, cuando metemos los datos en la tabla, vemos que tenemos que sustituir el tiempo de intervalo de superficie por 3 minutos. Al poner los 3 minutos, intentamos entrar en la tabla 2, en la tabla que me decía el tiempo de espera de superficie, que es lo que pasaba. Cogemos en la tabla 2 mi letra E, que era la del grupo nitrógeno residual, y tratamos de coger los 3 minutos. Como veis, no puedo entrar. Me dice que es de 15 a 29 minutos, con lo cual esta tabla no me vale. Así que la inmersión, como está planteada, tampoco se puede hacer. Vamos a ver entonces lo que habría que hacer. Cogemos la tabla, entramos hasta los 24 metros y vamos a los 25 minutos. Saldríamos con la E, pero regresamos nuevamente, nos vamos a sumergir. Es decir, volvemos a estar nuevamente en la casilla de salida, es decir, la de los 25 minutos. Bueno, pues a los 25 minutos voy a estar 20 minutos más, con lo cual a esos 25 minutos me da igual, que he estado 23, acordaros, no tengo en cuenta, yo tengo en cuenta los 25. Y ahora, desde aquí, lo que hago es que cojo, le sumo los 20 minutos y me daría 45. Como el 45 no está en tablas, me voy al 48. Pero fijaros que a 48 minutos tengo que hacer una parada de descompresión, código 5, es decir, tendría que estar a 6 metros durante 5 minutos y a 3 metros durante 10. Y el grupo de nitrógeno residual después de esa inmersión sería H. Vamos a trasladar esos datos a la inmersión, a la gráfica, a la representación gráfica de la inmersión. Como veis, hemos puesto todos los datos de la primera inmersión, no hemos puesto intervalo de superficie. Fijaros que he puesto grupo de nitrógeno residual, que sé, pero no hemos puesto nada más. La parada, aunque está representada, como hemos visto, no es necesario hacerla, o no haría falta que lo hiciera. Me vuelvo a sumergir a los 22 metros y estoy 20 minutos más. Como veis, me marca una parada. La representación que os decía, lo que me dice la tabla, es que voy a hacer una parada de 5 minutos a 6 metros de profundidad y otra parada a 3 metros de 10 minutos. Y el grupo de nitrógeno residual sería H. Hemos visto
que lo que hemos cogido al final ha sido, en lugar de los 45 que nos salía, que fijaros que realmente son 43 y yo estoy poniendo aquí 48. 48 es lo que me marca la tabla después del proceso que hemos estado viendo. Al final es como si yo hiciera esta inmersión de a 22 metros durante 45 minutos. Una inmersión sencilla de este tipo. La tabulación sería 24-48H. De esta forma quedaría resuelto la planificación de una inmersión continuada, aunque normalmente una inmersión continuada no la vas a planificar, eso es simplemente te surge por accidente o por un incidente, pero en ningún caso vas a poder planificar una inmersión que conlleva riesgos. Inmersiones repetitivas continuadas, pero esta vez vamos a verlas a distinta profundidad. Vamos a establecer el problema, vamos a coger también los 22 metros y también los 23 minutos iniciales que cogíamos en el primer ejemplo. Después de esto, nuevamente nos perdemos, pero esta vez cuando descendamos, después de 3 minutos, lo que vamos a bajar solamente es a 15 metros durante 20 minutos. ¿Cuál es el grupo de nitrógeno residual de salida? Vamos a ver cómo tratamos esta inmersión. Mi representación gráfica y pongo todos los datos. Vamos a mi tabla 1. La tabla 1 meto los datos. Ya hemos visto que en lugar de 22 metros cojo 24, igual que hacíamos en el primer problema, en el primer ejercicio. De los 24 metros me voy, en los 23 minutos me darían 25. Desde aquí salgo a superficie para cotillear. Esto me da un grupo de nitrógeno residual. Como hemos visto, después de 3 minutos no voy a poder entrar en una tabla 2, con lo cual permanezco a tabla 1. Pero fijaros que ahora voy a estar a 15 metros, segunda inmersión. Pues fijaros lo que he hecho, ha sido coger la misma línea, el mismo grupo de nitrógeno residual de E, y lo he trasladado a la profundidad de 15 metros. Bien, hasta aquí sería lo que tendría de penalización, el nitrógeno que tendría acumulado de esa primera inmersión, que ahora estoy continuando. Desde aquí, en este punto, le sumo 20 minutos y fijaros, me voy al 75. Y en el 75 ya pues tengo que hallar mi grupo nitrógeno residual final, con lo cual al final sería una inmersión sin descompresión de 75 minutos. Bueno, pues vamos a hacer la representación gráfica de lo que hemos visto de las tablas. Tenemos pues todos nuestros datos, hemos visto 22 metros, 23 minutos, su tabulación correspondiente, hemos subido, hemos visto que la parada de seguridad no sería necesario hacerla en este caso. Hemos salido con un grupo E, un grupo de nitrógenos residuales, y no hemos podido entrar en una sucesiva, con lo cual voy a sumergir nuevamente a 15 metros y estar 20 minutos. Yo voy a aplicar como tiempo de penalti o tiempo de fondo los 50 minutos que me marcaba la tabla la tabla 1. Los 50 minutos después de haber hecho esos en 22 metros, a trasladarlo a 15, me daba que es como si hubiera estado a 15 metros durante 50 minutos. A eso le añadimos el tiempo efectivo de fondo y me daría 70 minutos. La tabulación realmente al final sería 15 metros, 75 letraje. Vamos nuevamente a ver, como hemos visto en otros vídeos, la conclusión. Fijaros, en la inmersión primera lleva un margen de seguridad de 2 metros y 2 minutos. En la inmersión segunda, por el contrario, llevo 15 metros, voy al límite y llevo pues frente a 75 minutos de margen de seguridad. No obstante, al no haber habido un intervalo de superficie, estas inmersiones son desaconsejables. Este tipo de inmersiones hay que tratar de evitarlas, ya que aumentan el riesgo de una enfermedad descompresiva. Estamos ascendiendo y si tenemos un nitrógeno acumulado elevado, podríamos tener incluso durante el ascenso alguna posible enfermedad descompresiva. Luego encima lo agravamos con que estamos más tiempo, así que este tipo de inmersiones hay que tratar de evitarlas. Y por supuesto planificarlas
Va a ser que no. Lo que habría que hacer es esto utilizarlo en caso de algún incidente para que sea de una forma segura. Como veremos en el vídeo de Descompresión 5, son muy parecidas estas inmersiones que hemos aplicado a las inmersiones multinivel. Hemos visto en el vídeo lo que es el recordatorio de la gráfica de descompresión, lo que eran las tablas de 100 y sus 3 distintas tablas que tiene. Y hemos visto las inmersiones repetitivas y ejemplos. Dentro de las repetitivas hemos visto las inmersiones continuadas a la misma profundidad y a distinta profundidad. Así que por hoy, por este vídeo, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención, estos vídeos son más pesadetes y espero veros en el próximo vídeo.